conclusión, y aquí entran también las fórmulas etapa 3, que estas las vamos a utilizar principalmente en pacientes a partir del año de edad. Sin embargo, tenemos que hay varias fórmulas especiales. Entre ellas, fórmulas que utilizamos principalmente para los pacientes con problemas como son prematuros, pacientes con síndrome de malabsorción, pacientes que tienen algunas otras patologías como son la lactosemia, que si recuerdan, dijimos que como tal la lactancia materna está contraindicada en estas circunstancias. Entonces, hay una clase que vamos a ver que se llaman errores innatos del metabolismo. Estos errores innatos del metabolismo, ¿llegamos del aire? Se ha aprendido, pero no sacan aire, ¿verdad? No, solo falta que se haya puesto en caliente. Pero están en 16 grados, bueno, no, pero no están entrando, puede ser el abanico. En este caso, los errores más comunes que tenemos, que son detectables por tamiz metabólico, son aproximadamente 6 enfermedades. Sin embargo, tenemos más de 100 errores innatos del metabolismo, dentro de los cuales, ahora que veamos el tema, vamos a hablar del hipotiroidismo, la lactosemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tirosinemia, vamos a hablar de la deficiencia de 17-hidroxiprogesterona, entre otras. Vamos a ver que específicamente la galactosemia y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa ocupan una fórmula especial, y algunos otros errores, como son la enfermedad de jarabe de Arce, algunas otras como son las tirosinemias, ocupan otras fórmulas más especiales todavía, que no deben de traer nada de contenido de proteína de leche de vaca, ni lactosa, ni taurina. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar estos errores innatos como tal. Ahora, todas estas fórmulas tienen una prescripción específicamente. No la puedo dar nada más porque creemos que le va a ayudar al paciente. Sin embargo, para esto existen pruebas de reto. Vamos a ver dentro de las primeras fórmulas que utilizamos que van a estar las fórmulas a base de aislado de proteína de soya. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado de esas famosas fórmulas de soya. Ahora, se van a encontrar, ahora que salgan a sus internados, que van a observar que en varias áreas de pediatría las indican a diestra y siniestra. Sobre todo en qué áreas: pacientes con gastroenteritis, pacientes de supuesta intolerancia a la lactosa. Resulta que estas fórmulas hasta ahorita no existe ningún estudio específico donde nos digan que la efectividad es adecuada. Por lo tanto, no está indicada en pacientes con gastroenteritis. Se van a encontrar en el medio que tenemos varios pediatras aquí de la ciudad, ahora, como decirlo, sin ofender, pero ya que son los pediatras más grandes o más viejitos, si lo queremos ver así, que tienen esa escuela de indicar lo que son las fórmulas de soya en la gastroenteritis. Vuelvo a repetir, no están indicadas, no están aconsejadas por la Asociación Americana de Pediatría. La fórmula de soya únicamente lo utilizamos en pacientes con galactosemia. Esa es la única indicación de la fórmula de soya. Sin embargo, hay algunos estudios que nos dicen que la fórmula de soya puede suplir a las fórmulas que utilizamos en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Sin embargo, hay que mencionar que los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, la fórmula de soya, cuando comparamos la barra nutrimental con las otras fórmulas, carece de porcentaje de proteínas y su porcentaje de carbohidratos es mucho menor. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con un paciente que de manera prolongada le estamos dando fórmula de soya si tiene menor cantidad de proteínas y menor cantidad de carbohidratos? Se va a desnutrir. Entonces vamos a tener problemas con el aumento y la ganancia ponderal. Recordemos que en este caso, supongamos que tengo un bebé que está diagnosticado con una APLB o alergia a la proteína de leche de vaca, o tiene un diagnóstico de galactosemia. Los primeros 6 meses en la galactosemia, obviamente, no le puedo dar lactancia materna, ya dijimos que es una contraindicación absoluta.
vamos a ver cuando veamos la patología. Entonces, ¿qué va a pasar? Sus primeros 6 meses va a estar con pura fórmula de soya. Ese es el manejo. Pero recordemos que a partir de los 6 meses vamos a iniciar alimentación complementaria. Estos son niños que van a llevar una dieta especial también. Tenemos que retirar varias sustancias en ellos. Ahora, vamos a hablar de las fórmulas hipoalergénicas a base de hidrolizados de proteína. En estos casos, estas leches hipoalergénicas existen dos tipos, lo que son las parcialmente hidrolizadas y las altamente hidrolizadas. ¿Cuáles son las parcialmente hidrolizadas? Ustedes las van a encontrar en el mercado como fórmulas Comfort, la marca que ustedes quieran. En familia similar, Premier, NAN, todas dicen Comfort, esa es la palabra clave. ¿Qué significa eso de proteínas parcialmente hidrolizadas? La proteína como tal, de lo que es la leche, tiene cierto tamaño molecular. Pongámoslo de una manera sencilla para que podamos entender. Supongamos que esta es la partícula normal de la leche, este tamaño. ¿Qué va a pasar con la fórmula parcialmente hidrolizada? Esta proteína, en lugar de ser de este tamaño, va a ser más chiquita. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos el intestino, todo lo que es la barrera epitelial, al momento de entrar, la proteína, como es más chiquita, va a ser más fácil que entre al enterocito y por lo tanto pueda ser procesada. Entre más grande no va a pasar y nos va a dar problemas. Entonces, estas fórmulas parcialmente hidrolizadas las utilizamos sobre todo en pacientes que tienen problemas gastrointestinales, como son estreñimiento crónico. Nos ayuda sobre todo para el niño que tiene problemas constantes con el cólico del lactante. Entonces vamos a ver que en estos pacientes lo utilizamos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ahorita estamos teniendo, en lo personal, me llega mucho niño a la consulta que resulta que no están dando lactancia y están con fórmula. Y les pregunto, ¿qué fórmula le están dando? No, pues le estamos dando la Enfamil Comfort, la Similac Total Comfort o la Blemir Comfort, un ejemplo. Bueno, ¿y por qué le dieron esa leche? No, pues es que es la que nos dio pediatra. ¿Pero por qué? No, pues no tenía nada. Entonces, tienen que tener cuidado con esto. Tienen una indicación. Como vuelvo a decir, lamentablemente para todos, ¿no? Esto nos pasa a nosotros los pediatras. Los niños tienen otros, los uro otros, así. Hay mucha demanda por la cuestión de las farmacéuticas. Entonces, ¿qué pasa de los laboratorios? Tú promuéveme y yo te doy acá. ¿Qué te doy congreso, te doy esto, te doy lo otro. ¿Qué pasa con muchos? Pues le meten inmediatamente estas fórmulas y realmente no tienen una indicación. Estas fórmulas, a diferencia de las etapas 1, son más costosas. Una fórmula etapa 1, pongámonos la más sencilla, que por ejemplo es la NAN o la Enfamil, que son de las más, bueno, hay unas más baratas. Por ejemplo, hay una fórmula que sacó ahora el HB, que la verdad muy mala calidad, para que tengan cuidado con eso, pero de marca HB. Hay otras fórmulas que van a ver ahorita, que es la fórmula de cabra, también de leche de cabra. De hecho, creo que se llama cabrita, si no me recuerdo. Entonces, en estos casos, supongamos que una fórmula estándar etapa 1 cuesta aproximadamente 230 pesos la lata. ¿Cuántas latas creen que se va a llevar un familiar en una semana aproximadamente? De 2 a 3 latas. En un bebé recién nacido. Ahora, ¿qué pasa con el bebé que ya toma 5 a 6 onzas? ¿Cuántas latas creen que se van a llevar? Una lata cada 3-4 días, mínimo. Y hablo de la lata grande. Entonces, la lata pequeña también cuesta 230. Una Comfort cuesta casi 270, 280. Agréguenle eso a familiares que a lo mejor los papás trabajan en una maquila, tienen un salario de 800, 900 pesos semanales. ¿Ustedes creen que les va a redituar? Cuando la lactancia dijimos que va a ser completamente gratuita. Entonces tienen que tener cuidado también con estas indicaciones. Entonces realmente la única indicación que utilizamos son para problemas gastrointestinales de leves a moderados, no severos, ahí se utilizan otros. Ahora vamos a hablar de las fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Cuáles son esas? Si las parcialmente hidrolizadas, la molécula es más chiquita, ¿cómo creen que va a ser la de la extensamente hidrolizada? Completamente miniatura, o sea, va a pasar mucho más fácilmente al enterocito. ¿Y qué va a pasar? Por lo tanto, el paciente la puede digerir mucho mejor. Estas fórmulas extensamente hidrolizadas no se indican de rutina, de hecho son fórmulas caras. Cada lata por mínimo anda casi en 500 pesos
conocemos como Nutramigen, Alpha-E, Altera, que son las más comunes. Hay por ahí otra que se llama, se me fue el nombre, no sé si escucharon hace poquito como, ¿qué será? 3, 4 meses, que hubo un reporte por la FDA en Estados Unidos por leches contaminadas. No sé si por ahí escucharon que fue de la Similac específicamente, pero no fue Similac, fue Era de la Nestlé. la LG, no. No recuerdo el nombre, ¿sabes? No, ahorita me acuerdo. Pero el nombre es de la altamente hidrolizada de ellos, porque hubo una contaminación en la planta donde producían leches aparentemente salmonera. Después se vio que realmente no había sido la causa. Pero eso es un estimado. Creo que era la NAN de Nestlé. No. Es de agua. Fue de agua la leche que se contaminada. De hecho, fueron 2. Es la Sensitive, que esa fue una, y la de ellos, pero extensamente, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero bueno, la cuestión es que estas fórmulas, ustedes van a ver que muy comúnmente en quienes las usamos, en los prematuros. ¿En qué prematuros? Los prematuros muy extremos. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía todo el biofilm que va a nivel intestinal no está bien maduro. Por lo tanto, ellos tienen más riesgo a que esa proteína nos dé problemas. ¿Y qué puede pasar en el prematuro? Algo que se llama enterocolitis necrotizante. ¿Y qué pasa? Que por las proteínas de baja digestión empieza el enterocito a tener cambios en el cual la motilidad intestinal va a estar completamente disminuida. Este intestino no hace lo que es su movimiento como tal, no tiene un adecuado peristaltismo, no se mueven los nutrientes. ¿Y qué creen que va a pasar? Va a empezar a haber edema de la mucosa, vamos a tener disminución de la luz intestinal. ¿Y qué va a pasar? Va a haber trasudado, se va a empezar a necrosar ese intestino, se va a perforar y va a terminar con ileostomía o colostomía. Entonces, muchos de esos pacientes iniciamos con las extensamente hidrolizadas. Otra indicación para la fórmula extensamente hidrolizada, la APLB. ¿A qué estamos refiriendo? Con alergia a la proteína de la leche de vaca. Es muy diferente una APLB de una intolerancia a la lactosa. El APLB es el típico niño que tiene antecedentes de atopia familiar. ¿De quién estamos hablando? Niño que tiene papás con rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, que resulta que el niño desde que nace, enronchado, no encuentra la causa de los papás, hace postralacia. Además de esto, ese niño empieza con evacuaciones líquidas, desbordantes del pañal, ácidas, que pelan todas las pompitas, se la pasa con dermatitis del pañal y tiene reflujo. Cambiamos la leche, inmediatamente mejora. De hecho, ahorita hay muchos pacientes con APLB. En la consulta mínimo, el 10% de mi consulta son niños de APLB. Entonces, sí utilizamos estas fórmulas. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, las mamis de Estados Unidos que vienen para acá, están batallando porque en Estados Unidos no hay extensamente hidrolizadas, está parada toda la cadena comercial. Entonces, ¿a dónde creen que vienen a surtirse? Aquí a México. Entonces, esas son otra parte. Ahora vamos a hablar de las fórmulas de arroz. Las fórmulas de arroz como tal son otras que aún se indican. Hay algunos estudios que dicen que se puede utilizar en APLB, pero cabe mencionar que igual que las de soya, van a desnutrir en un momento al paciente. Las fórmulas de arroz se diseñaron más que nada para problemas gastrointestinales leves. Hay igual algunos pediatras que le indican mucho para las diarreas. Ojo, pacientes con gastroenteritis lactantes. Todos los pacientes que hacen gastroenteritis, en su mayoría, el 80 al 90%, podemos tener una intolerancia a la lactosa parcial. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, se barre toda la flora bacteriana normal. Entonces, recordemos que parte de esa flora va a poder ayudar a metabolizar la lactosa. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo la lactasa? Que ya habíamos hablado de esto en la lactancia materna. No se va a degradar esa lactosa. Entonces, cuando hay gastroenteritis, sobre todo por virus, como son el rotavirus, se pierde esa lactasa y podemos tener una intolerancia parcial. Ese es el motivo por el que ustedes van a escuchar que los pediatras decimos, ¿tienes diarrea? No le des leche ahorita. Dale o leche deslactosada o retira los lácteos. Cuando pasa eso, sí podemos indicar a lo mejor esa mentada fórmula de soya o esta fórmula de arroz o una fórmula deslactosada de manera transitoria. ¿Qué significa? En lo que el niño está con el cuadro diarreico, que dura de 10 a 14 días,
les de diarrea, regresa a su leche normal. Eso es lo que hacemos. Más no se queda ya de por vida, que eso es lo que pasa, que hay mamás que pues los citas a la primera consulta, les dices que le vas a dar una fórmula de arroz temporalmente y pues ya no regresan porque vieron que el niño se puso bien y le continúan dando esa fórmula y con esa se quedan y se desnutren a los 4 meses. Entonces nada más cuidado con eso. Entonces ustedes como médicos generales pudieran indicarla si les llegó un niño con diarrea, ¿saben qué? Te voy a dar una fórmula deslactosada, una fórmula de arroz por 10 días y regresas a tu fórmula normal y ya. Las fórmulas estas vienen casi siempre de los 0 a los 12 meses, tanto las parcialmente hidrolizadas, las altamente hidrolizadas, las de soya y las de arroz. No hay etapa 1 y 2 como las convencionales. Ahora, ¿se recomienda o no se recomienda el uso de leche de vaca en lactantes? No se recomienda. Tenemos dos vertientes, una que nos dice que iniciarla a partir de los 12 meses de edad y tenemos otra que nos dice que la iniciemos a partir de los 24 meses de edad. Se ha visto que la ingesta de leche de vaca de manera prematura antes de los 6 meses de edad va a propiciar sobre todo alteraciones de lo que es la IGF-1. ¿Alguien sabe lo que es la IGF-1? Factor de crecimiento. Y eso se va a asociar, una, con pacientes con talla baja y dos, obesidad. La IGF-1 ya se ha demostrado que tiene bastante correlación con la obesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que dan más leche de vaca? Aquellos estudiantes que se lleguen a ir a hacer el servicio social a un ejido, se van a encontrar con que los ejidos es muy común que a partir de los 6 meses les dan leche bronca a los niños, así como sale directo de la vaca. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños después son niños que tienen problemas con su crecimiento o problemas de obesidad. Recordemos que no puedo generalizar porque no todos lo hacen, pero sí tenemos un sesgo de un 70% de probabilidades de que puedan desarrollarlo. Entonces, esa es una de las indicaciones. Además de esto, se ha visto que las cantidades de proteína que aporta la leche de vaca y sobre todo la osmolaridad sérica y algunos nutrientes sobrepasan las tolerancias normales para un bebé de esa edad. Por lo tanto, puede sobresaturar receptores renales, ocasionando o favoreciendo un daño renal temprano. ¿Qué pasa? El niño durante sus primeros años de vida, todo normal. Segundo año, todo normal. Tercer año, pues resulta que ya empieza con poliuria, con su base poliúrica. Y al cuarto año empieza con edema, se diagnostica un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal, cálculos renales, los que ya fueron a su práctica y vieron al niño de la litiasis, ahí es una de las causas, te preguntan por qué. Entonces, veamos que sí es algo que puede favorecer al daño renal prematuro. Vamos a ver también que esto se asocia a que produce anemia del lactante. ¿Por qué? Porque la cantidad de hierro que propicia lo que es la leche de vaca es mucho menor a la cantidad de hierro que pasa la leche materna los primeros 6 meses de vida. Aparte de eso, todas esas fórmulas que vimos, la mayoría vienen adicionadas con el famoso DHA, con el ácido araquidónico, algunas con HMFO, que estos son los lactobacilos, y vienen adicionadas con hierro como tal. Entonces, la mayoría vienen con esto. ¿Qué pasa si de los 6 meses decido retirar la lactancia y en lugar de iniciar una fórmula para ayudarle, inicio leche de vaca, mis depósitos de hierro van a ser bajos y el niño va a caer en anemia de lactancia? Eso es muy común porque en los ejidos tenemos muchos niños con anemia de lactancia. Ahora, en los primeros 24 meses como tal, se dice que la leche cruda que no se pasteuriza, esto vamos a hablar principalmente de los casos donde hablamos de los ejidos, va a haber un mayor incremento de riesgo de una salmonelosis, enteritis por Escherichia coli y por Listeria. Entonces, eso es uno de los principales riesgos. Van a decir, bueno, un niño de 1 año, varios meses que tiene que estar haciendo con una, por ejemplo, una infección por Yardia lamblia, que la vemos, o una infección por entemoeba histolítica, que ahorita lo vemos muy común. ¿Qué pasa? Que empiezan las probaditas. Y abuela o tías, no, pues dale tantita leche entera, no le va a pasar nada, yo te di a ti, no te pasa nada, pues también dale a él. Eso es lo más común que van a ver. Entonces, eso se puede asociar.
Además de esto, recordemos que la leche de vaca trae beta-lactoglobulina. ¿Recuerdan que dijimos que ocasionaba la beta-lactoglobulina? Alergia. Entonces, por eso estos niños se asocian a mayor riesgo de alergia, se asocian también a mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1 de manera temprana. Y vamos a ver que en algunos recién nacidos va a propiciar lo que es algunas enfermedades autoinmunes, como cuáles, el lupus. Pero el lupus no lo vamos a ver en la fase neonatal, el lupus lo vemos en los adolescentes. De hecho, la etapa de inicio es en la adolescencia entre los 12 y 14 años. Entonces se puede asociar con estas respuestas con algunas otras enfermedades, como son enfermedad de Crohn, enfermedad de Hirschsprung, entre otras. Entonces también hay riesgos con esto. Hasta ahí, ¿dudas para entrar al tema de alimentación complementaria?